Bien, como decía nuestro hermano Jaime, seguimos en el libro de los Hechos, por si se había perdido, no hemos salido, todavía no lo terminamos, y nos corresponde ahora el capítulo 2 del versículo 22 hasta el 36. Si pudiésemos resumir la predicación anterior, o sea, el trozo anterior de lo que Pedro habla, porque en la predicación anterior, Pedro comenzó su exhortación, podríamos decir que Pedro estaba tratando de explicar de que estos hombres no estaban ebrios, sino que era el Espíritu Santo. Sí, eso es un resumen muy escueto en una frase. Entonces, ahora lo que vamos a ver en estos versos, en la segunda parte y final del discurso de Pedro, es que ahora Pedro explica qué es el Espíritu Santo y de dónde viene. Entonces, por eso le invito a que busquemos en el libro de los Hechos y leemos lectura desde el versículo 22 en adelante de este capítulo 2. Dice así la palabra del Señor. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. Dios bendiga la lectura de la palabra del Señor. Bien, mis hermanos, como les comentaba, Pedro, en esta ocasión, en esta segunda parte ya y final, recordemos un poco nuevamente la escena, ¿cierto? Cristo, Jesús asciende a los cielos, desciende el Espíritu Santo, ¿cierto? Con formas como de lenguas de fuego sobre los que estaban ahí reunidos, y sobre todo los que estaban ahí juntos con él empiezan a hablar en lenguas, en otros idiomas que todos los demás podían entender. Que una de las cosas que nos manifiesta que era un idioma entendible, no era simplemente un balbuceo, sino que era algo que entendían. Todos los que estaban ahí, que eran de diferentes naciones, entendían lo que todos estos hombres estaban hablando. Entonces, ¿qué empezaron a decir? No, estos hombres están borrachos, están curados, como decimos aquí en buen chileno. Pero Pedro se levanta y empieza su discurso, ¿cierto? Y dice, no, mis hermanos, estos hombres no están llenos de mosto, no están llenos de vino, puesto que es muy temprano, dice Pedro. ¿Cómo tan temprano? Se avinagra la guata tan temprano, dice Pedro. Entonces dice, no es posible que estos varones estén llenos de mosto, no, sino que es el Espíritu Santo. Y da la explicación de cómo el Espíritu Santo con poder es el que ha descendido a los hombres. Entonces, cuando entramos ahora en esta porción, Pedro termina de hablar de lo que es el Espíritu Santo y da un giro de la manifestación como tal, y da un giro hacia la explicación de por qué el Espíritu Santo descendió. Y es hermosa
la proclamación de Pedro, el mensaje de Pedro, la gracia que el Señor le dio, por lo que podemos dividir esta predicación de alguna forma, tratando de darle un orden. Siempre me gusta tratar de ordenar la exposición para que después sea más fácil de entender y de recordar. Podemos ver el mensaje ahora, esta segunda parte, dos ámbitos importantes. Primero, en la transformación de Pedro, y segundo, en la transformación del mensaje de Pedro. Si ustedes se recuerdan, mis hermanos, Pedro, la historia de Pedro que podemos ver datada en los diferentes evangelios, vemos cómo Pedro era muy diferente a lo que es ahora. Pedro, y como lo dice un comentarista, era como un hombre muy impulsivo, muy de todo o nada. Pedro tenía otra visión de lo que el Mesías venía a ser. La visión que incluso los israelitas pensaban de Cristo, porque tenemos que entender que al ver las promesas del Antiguo Testamento, nosotros vamos a ver a un Redentor, a un Mesías que venía con poder, que es que la salvación, cuando se decía, hablaba de salvación en el Antiguo Testamento, hablamos de la salvación de la nación, de los opresores que tiene. O sea, ese era el entendimiento que había en su momento. Lo podemos ver, por ejemplo, con pasajes como Isaías 49, en el versículo 6. No sé si hay alguien arriba o si no lo leo de aquí. Dice, Isaías 49, lo leo en la versión de las Américas, dice él, poca cosa es que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Entonces, ¿ves? Eso es una referencia de cómo Dios le habla a este Mesías, cómo habla de él. Y se fija cómo trae salvación o cómo habla en términos de nación. Y así como hay muchos más pasajes que presentan a Cristo, al Mesías que venía, como un salvador, ¿cierto?, de la nación. Entonces Pedro, de alguna forma, tenía esta duda, tenía este conocimiento, tenía esta intención de ver al Mesías, cómo venía a liberarlos a Israel del imperio romano que estaba en ese tiempo, que eran los gobernadores. Recordemos, por ejemplo, que se le promete a David que no iba a faltar quien de su casa se sentara en el trono. Y cuando estamos aquí en este tiempo, no hay rey de los judíos, no hay gobierno, no hay nada. Los judíos están siendo dominados, están bajo la subyugación del imperio romano, por lo que no tienen rey. Entonces, ¿qué se pensaba? No, el Mesías que venga nos va a libertar de esta situación. Entonces Pedro creía fielmente en eso. Pedro era muy intenso. Pedro era un hombre, como dice un predicador que me gusta, era como un hombre del todo o nada. Pedro, por ejemplo, cuando Jesús quiere lavarle los pies a los discípulos, le dice, no, Señor, ¿cómo se te ocurre que tú me vas a lavar los pies? Se niega. Y después el Señor le dice, Pedro, es necesario que yo te lave los pies. Entonces dice el Pedro, entonces lávame entero. Entonces, como todo o nada, le dice él. Entonces, Pedro, siendo así de esta forma, y la manifestación final de cómo Pedro es cuando vienen a apresar a Jesús. Cuando viene a arrestarle una multitud y vienen los soldados con Judas, y Judas le dice, no, al que yo le dé un beso en la mejilla, ese es al que tienen que arrestar. Judas se acerca donde Jesús y le da un beso, ¿cierto?, en la mejilla. Se acercan donde Jesús, ¿y qué hace Pedro? Y lo vemos en Juan, en el versículo 18, en el capítulo 18, si lo podemos proyectar. Pedro no dudó ni un segundo en 18, 10 y 11, estos dos versículos. Pedro no dudó lo que tenía que hacer y dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces, este punto, mis hermanos, es un punto de quiebre para Pedro. ¿Y por qué es importante destacarlo? Porque Pedro pensaba, cuando viene a arrestar al Mesías, Pedro prácticamente pensaba que Jesús se iba a poner ahí a pelear con todos los demás y iba a venir el reino, que se iba a manifestar el poder de Dios y que iban a venir sus ángeles a pelear y que comenzaba la liberación. Entonces, y Pedro saca su espada y dijo, yo también quiero pelear, quiero ser parte, y corta la oreja. O sea, Pedro tenía una convicción firme en ese sentido. Y cuando Jesús dice estas palabras, lo detiene y Jesús se entrega y lo llevan y pasa todo lo que sucede, Pedro queda descolocado.
Pedro no entiende, Pedro llega a un tan punto de que abandonaron todos los apóstoles a Jesús, Jesús quedó solo, pero Pedro lo seguía de lejos, porque iba como desconcertado. Yo trato de imaginarme a Pedro, ¿por qué lo seguía? Y yo me lo imagino desconcertado viendo a Jesús siendo apresado, siendo arrestado, estando tomado por los romanos. Entonces, y Pedro miraba y por eso a Pedro le preguntaban, oye, ¿tú andas con Jesús? Entonces Pedro dice, no, yo no lo conozco, yo no sé quién es él. Que es que me parece también como la sensación que también tuvo Juan el Bautista. ¿Se acuerdan que lo hemos comentado? Porque Juan el Bautista preparó el camino para Cristo. Y cuando viene Cristo, y se demora mucho al parecer de Juan el Bautista en hacer su obra, Juan el Bautista manda a sus discípulos, díganle, oigan, pregúntenle a Jesús si era el que estábamos esperando, si tenemos que esperar a otro. ¿Me entiendes? Porque esperaban como esa liberación. Entonces Pedro queda descolocado de lo que sucede en este ámbito. Pedro niega a Jesús, ¿cierto? Y sabemos que todo lo que pasa. Pero ¿qué es lo hermoso con la historia de Pedro y cómo le afecta a Pedro y cómo cambia a Pedro radicalmente? Es después con la restauración que el Señor le provee. Sabemos, y está escrito en la palabra del Señor, que cuando Cristo resucita, se apareció siento ante las mujeres y también relata Pablo de que se apareció ante Pedro. No sabemos exactamente qué le dijo, no sabemos a lo mejor qué sucedió en concreto. Sabemos sí que aparece lo que aparece relatado en los evangelios. Y ahí Pedro es transformado, después viene el Espíritu Santo con poder y transforma a Pedro radicalmente, de tal forma de que ahora Pedro entiende, no todo, pero sí gran parte del plan de Dios. Entonces, y fíjese, y a mí me encanta porque Pedro, ahora luego de esto, en los primeros 3 versículos, Pedro resume la obra de Cristo. Pero de forma precisa y concisa. Me gustaría eso lo podemos ver de nuevo en Hechos 2, los primeros 3 versículos desde el 22 al 24. Pedro le da pero en el clavo a toda la predicación del Evangelio lo que tiene al núcleo de nuestra fe, de lo que nosotros creemos. Dice el versículo 22, varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el plan y el previo conocimiento de Dios, lo estoy leyendo en la versión de la América, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis, a quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. O sea, Pedro aquí en estos 3 versículos toma la vida perfecta de Cristo, toma su muerte, como su muerte fue injusta, pero fue determinada por Dios, y su resurrección. De tal manera que incluso Pedro ocupa esta palabra que es el previo conocimiento de Dios, el plan anticipado. Y por eso después Pedro toma estos 2 salmos, que son el Salmo 16 y el Salmo 110, porque Pedro se la vio la mente y entendió, el Espíritu Santo vino con poder y transformó el entendimiento de Pedro y le ayudó a entender efectivamente cuál era el plan de Dios, la imagen más grande del plan de Dios. Porque los versículos de los primeros, la citación del Salmo 16, usted incluso puede evitarla. Es un paréntesis que hace Pedro para respaldar lo que él está diciendo. Mire, si me acompañan los hermanos de proyecciones, vamos a leer el 23 y el 24 y nos vamos a saltar al 32. Así de corrido. Y dice, del 23 dice, a este entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis, a quien Dios resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, por cuanto no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Dice el 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Se fija cómo se puede leer de corrido, saltándose esos versículos que están entre medio? Es porque es un paréntesis, un fundamento que Pedro toma de la Escritura, entendiendo que hablaba de Cristo. Entonces se da cuenta cómo Pedro, ahora la visión de Pedro es diferente. Lo que Pedro entiende acerca de lo que el Señor está haciendo es un entendimiento diferente, porque Pedro ya empieza a entender el plan del Señor, de que era necesario que esto sucediera. Aquel Pedro que se tiró con una espada a defender a Cristo de que no lo apresaran, ahora dice, no, eso fue determinado por Dios, por su previo conocimiento, estaba preparado. Dice un comentarista, la transformación de Pedro de negador y cobarde a valiente y despierto espiritual
es otra evidencia de que la era del Espíritu había llegado con poder para cambiar las vidas. El Espíritu Santo llegó con poder, se manifiesta y transforma. Y es una evidencia en Pedro cómo él regenera su entendimiento, cómo él regenera efectivamente todo lo que uno es cuando entra en contacto con el Espíritu Santo. ¿Y por qué tomamos esto como parte? Porque como usted escuchó a nuestro hermano Jaime, el título de esta exposición es La proclamación del Salvador resucitado. Y hasta el momento únicamente he hablado de Pedro. Pero ¿por qué es importante entender lo que pasó con Pedro? Porque la obra del Espíritu Santo es eso lo que hace. Toma tu vida y te la apunta a Cristo. La obra del Espíritu Santo no es una manifestación escandalosa, no es una manifestación emocional, no es una manifestación con gritos y saltos dentro de la iglesia, donde en una reunión podríamos decir, no, se manifestó el Espíritu Santo porque tal hermano se puso a danzar adelante. Eso no es una manifestación del Espíritu Santo. Una manifestación, y como lo dijo nuestro hermano Daniel en su momento en su predicación, el bautismo del Espíritu Santo es vivir a Cristo. Es representar a Cristo, es que entiende la presencia de Cristo, no solamente desde el Nuevo Testamento en adelante, sino que como ya era manifestado en el Antiguo Testamento, y Pedro apunta a Cristo. Tal como dice Pablo, por ejemplo, en sus cartas a Corintios, dice, cuando llegué a ustedes pretendí no saber ninguna cosa, sino a Jesucristo y a este crucificado. Porque esa es una manifestación real de una transformación del Espíritu Santo. Y es importante entenderlo así, porque si nuestra vida realmente ha sido cambiada, ha sido tocada, ha sido llenada del Espíritu Santo, usted se va a dar cuenta de cómo lo primordial pasa a ser Cristo, el Evangelio, la gloria del Señor, y lo terrenal pasa a ser secundario, un segundo plano. Porque entendemos ahora de que esta vida no es la única que tenemos, sino que somos parte de algo mucho más grande, que desde antes de la fundación del mundo fue planificado. Y eso es por lo cual debemos vivir ahora. Lo dice Pedro también incluso, por eso encuentro que es hermosa la transformación de Pedro, que el Señor hace con Pedro, porque también Pedro, estas palabras, aquí en la versión de Reina Valera, dice por el anticipado conocimiento de Dios. Y esa palabra en griego es la misma que ocupa Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, cuando habla de la presciencia. Dice, si me acompaña la proyección, es el capítulo 1, de Primera de Pedro, el verso 4, si no me equivoco. No, antes, el 2, entonces, el 2. Ahí está, cuando saluda, dice, saludamos a todos los hermanos, ¿cierto? Escogidos del Ponto, Galacia, Capadocia, Bitinia, y dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Esa presciencia, es cierto, el conocimiento anticipado del Señor, es la misma palabra que ocupa Pedro en el griego, aquí en su discurso en los Hechos. Entonces se fija cómo el Espíritu Santo toma a Pedro y lo que hace es encaminarlo en la dirección correcta del entendimiento de lo que debemos predicar. Y aquí, mis hermanos, ahora pasamos a lo que es el núcleo del mensaje. Me gusta mucho el resumen que hace aquí Pedro de la obra de Cristo y cómo proclama Salvador, porque es una herramienta útil para nosotros. Nosotros aquí, mis hermanos, somos todos distintos. Todos tenemos diferentes capacidades, ¿cierto? Cognitivas, todos podemos retener información de diferentes maneras, no todos aprendemos de la misma forma, no todos sabemos lo mismo. Puede que hayan algunos que se manejen más con la Biblia, con versículo, capítulo, frase, y algunos que no, que a lo mejor se quedan con la idea, con el concepto. Pero aquí hay algo importante y un núcleo que debe ser transversal a todos nosotros y con lo que usted puede defender el Evangelio, tiene que tener presente siempre este patrón, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Eso, mis hermanos, es el núcleo del Evangelio, es el núcleo de nuestra fe. La vida de Cristo, su vida impecable, su muerte que había sido prometida, en la cual Él imputa nuestro pecado, nos imputa su justicia, y su resurrección como la confirmación de que todo lo que Dios había prometido acerca de Él se cumple. Cada uno de estos aspectos de la obra de Cristo son fundamentales para una
predicación del mensaje efectiva. Y eso, mis hermanos, aparece en toda la palabra del Señor y es transversal. Por eso es importante, más allá de saber a lo mejor en qué versículo, qué parte, sino que usted pueda recordar estas tres partes: la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Vamos a pasar ahora a ver cómo estas tres partes en armonía fluyen a través de la palabra del Señor para mostrarnos que todo era necesario y cómo Cristo realmente era el Mesías que había sido prometido. Referente a la vida del Señor, sabemos que la vida de Cristo fue una vida impecable, ¿sí? Una vida en la cual no hubo pecado, y que también Pedro lo dice aquí en el versículo 22. Él dice que fue un varón confirmado por Dios. ¿Qué evidencia tenemos de que fue confirmado por Dios? Dice Pedro, porque fue confirmado entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él. ¿Y qué milagro más grande encuentro yo, por decirlo de alguna forma, cómo Cristo vivió sin pecado? Cristo no tuvo mancha alguna, Cristo no tuvo error, no cometió, pero pecado ninguno, porque hacía necesario que fuese. Vemos, por ejemplo, cuando Él es entregado en Lucas, en el capítulo 23, cómo le es llevado a ser examinado, ¿cierto?, por las autoridades, cómo los fariseos pujaban ardientemente para que fuese condenado. Y cuando lo llevan ante Pilato, Él dice en el capítulo 4, versículo 4, del capítulo 23 de Lucas 23, versículo 4, dice: y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Se llevan a Jesús donde Herodes y después lo traen. Herodes no le encuentra ninguna falla tampoco y lo traen de nuevo donde Pilato. Y en el versículo 14 de este mismo capítulo dice Pilato: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. El 22, por favor. Dice por tercera vez ya Pilato: pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Dice Pilato, porque no encontraron falla en él, no había falla en él, porque hacía necesario y estaba escrito que fuese. ¿Por qué? Porque Dios estableció en su ley de que la ofrenda por el pecado debía ser una ofrenda perfecta, sin mancha. Cada vez, por ejemplo, y lo vemos en el libro de Levíticos, también en el libro de Éxodo, cuando Él manda sacrificar para hacer los sacrificios por el pecado, manda que tiene que ser sin ninguna mancha, sin ningún defecto. Porque entendemos que Cristo era la ofrenda por el pecado, su vida fue perfecta. Y lo confirma también Cristo mismo de sus labios en Juan, en el capítulo 8, en el versículo 46, cuando está debatiendo con los fariseos quiénes son los verdaderos hijos de Abraham. Jesús de alguna forma como que los desafía. Dice: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Que es como decir: ¿quién de ustedes me convence de que hay pecado en mí? Pues si digo la verdad, dice: ¿por qué vosotros no me creéis? O sea, Cristo en sus conflictos con los fariseos de tantas veces que lo trataron de acusar, nunca tampoco lo pudieron pillar. Usted ve cómo en el Evangelio siempre le hacían preguntas. Señor, le decían, por ejemplo, esta mujer tuvo un marido, su marido murió, después tuvo 6 maridos más y todos murieron. Ella, ¿quién va a ser el marido en el cielo? Entonces siempre trataban de buscar, de pillar a Jesús con las cosas con que había que hacer. Incluso también con la mujer, por ejemplo, que pillaron adulterando en el acto. La llevaron donde Cristo y dijeron: ¿qué hacemos? Hay que lapidarla según la ley. Y Jesús siempre daba respuestas sobrenaturales, divinas, que no correspondían a un entendimiento de este mundo. Y nunca hallaron pecado en su boca. Nunca. También fue llevado tentado por el diablo al desierto, fue en Cristo. Y también nunca pecó, no se halló pecado en él. Y es hermoso que así sea, porque también después en Hebreos, en el capítulo 7, hablando el escritor de esta carta acerca del sumo sacerdote que nos convenía, dice de la siguiente manera, lo voy a buscar porque no me acuerdo desde qué versículo. Mire,
Dice el versículo 26 del capítulo 7 de Hebreos: porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, hablando de Cristo, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Cristo fue perfecto y por eso era necesario que su vida fuese perfecta para el siguiente punto, que es su muerte, su sacrificio. Bien, primera parte de este núcleo del mensaje, la perfección de Cristo. En segundo lugar, tenemos de que su muerte e incluso de la forma en la que Él murió también fue profetizada y que era necesario que Él muriese de esta forma. Conocemos, por ejemplo, ya lo que escribe el profeta en Isaías 53 acerca de los sufrimientos del ungido. Dice Isaías 53, y vamos a leer desde el versículo 3 en adelante. Dice: fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro. Fue despreciado y no lo estimamos. Y dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, y con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Dice el versículo 7, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus tranquiladores permanece muda, no abrió Él su boca. Entonces se fijan cómo Él ya estaba profetizado de los sufrimientos de Cristo, de que era necesario que Él muriera, y también Pablo lo recuerda en Gálatas, en el capítulo 3, en 4 versículos del 3 al 13, recuerda cómo también es necesario que Él muriese colgado en un madero, que también estaba profetizado, porque era necesario que se evidenciara lo que estaba sucediendo ahí en la cruz, de que Cristo no se le mató simplemente por ser un hombre conflictivo, como bien lo dijo Pilato, no había pecado en Él, sino que era necesario que Él muriese así para demostrar que llegó a ser lo más despreciado Cristo por el sacrificio que Él hizo. Dice el versículo 10 del capítulo 3 de Gálatas: porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo el que no permanece en estas cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Sin embargo, la ley no es de fe, al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Y dice el 13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. Fue necesario, mis hermanos, que esto sucediese de esta forma, el sacrificio de Cristo, su muerte, porque ahí en esa muerte todos nuestros pecados son imputados a Cristo y su justicia de su vida perfecta fue imputada a nosotros. Ahora la pregunta es, ¿era suficiente solamente la muerte de Cristo? Y la verdad es que no. Porque si Cristo hubiese simplemente vivido una vida perfecta y Él hubiese muerto y hubiese quedado ahí, no habría tenido diferencia de alguna manera con todos los profetas que ya le sucedieron, que proclamaban a Cristo, que hablaban del Dios, que guiaban al pueblo de Israel hacia Dios. Pero lo que confirma a Cristo, a Jesús como el Cristo, como el Mesías que había de venir, es su resurrección. El hecho de que Él haya resucitado, de que Dios lo haya levantado de entre los muertos, es la evidencia de que no había en Él maldad ni corrupción, de que lo que Él pagó fue un pecado que no era de Él. Y por eso dice Pedro, en los versículos que hemos leído, en el capítulo 2, si no me equivoco es el 24, hacia atrás. Dice: a quien Dios resucitó,
poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Era imposible, mis hermanos, porque sabemos que la muerte es un castigo, la muerte es a causa del pecado, ¿cierto? Dice, en Romanos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, ¿cierto? Nuestro Señor. Entonces, la paga del pecado es la muerte. Si Cristo, algún pecado hubiese sido de él, uno que fuese uno, él no debería haber resucitado, porque había motivo para dejarlo ahí en el Hades, en este lugar de los muertos que se menciona. Pero a causa de su perfección y de que Cristo, los pecados que él pagó en la cruz no eran los de él, es resucitado, confirmando la obra del Señor. Y esto Pedro lo ve y por eso menciona el Salmo 16, donde David está hablando de él. David, ¿cierto?, escribe este salmo de él con el Señor, de cómo va a ser su vida con el Señor, de cómo él está al lado del Señor. Pero él no sabía, o de alguna forma, de que estaba escribiendo acerca del Cristo. ¿Por qué? Porque toma Pedro este ejemplo, dice, hermanos, el patriarca David, él murió, él escribe de que no vas a permitir que tu santo vea corrupción, ¿cierto? Dice, porque no abandonarás mi alma en el Hades, dice el verso 27, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pero ¿qué dice Pedro? Pero David está en el Hades y su cuerpo está más corrompido que ninguno de los que estamos aquí. O sea, ya ni los gusanos de David quedan, por decirlo de alguna forma. No. Entonces, no está hablando de David mismo, dice Pedro. Él está hablando de Jesús, de Cristo está hablando, porque su cuerpo no fue dejado en el Hades, ni tampoco vio corrupción en él. ¿Por qué? Porque no era posible de que la muerte lo retuviese. Y es hermoso porque esa misma victoria que tuvo Cristo sobre la muerte, que se menciona, por ejemplo, en Colosenses, cómo Cristo viene y en la cruz clava, ¿cierto?, el acta de los decretos que nos era contraria y nos da victoria despojando a todas estas potestades. Esa misma victoria, cuando Cristo resucita, dice Pablo que va a ser la nuestra. Dice que un día resucitaremos y diremos a la muerte: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Y en qué amparamos esto? En la resurrección de Cristo. Y Pablo tiene que confrontarlo. Pablo se los dice a los Corintios en su primera carta, porque había algunos que andaban diciendo que no hay resurrección, que resucitó Cristo, resucitaron algunos con él, las primicias, y se acabó. Como que ya fue, entonces Pablo dice, no, si Cristo ya resucitó y nosotros no lo vamos a resucitar, o si Cristo no resucitó, van en nuestra fe. Somos dignos de tener conmiseración. Conmiseración es la palabra que ocupa, de que los demás deberían mirar y decir, no, pobrecito, miren lo que creen es una mentira. Pero no, dice Pablo, Cristo resucitó y esa resurrección es lo que confirma todas las promesas del Señor y es lo que le da sustento a las promesas que vienen en la resurrección de Cristo, y también que nosotros un día vamos a resucitar y vamos a poder decir, tal como Cristo se levantó del sepulcro, vamos también a poder decirle, no, ya la muerte no tiene poder sobre mí. Es imposible que la muerte me retenga, porque Cristo ya pagó ese pecado, esa maldición que teníamos. Y a eso se refiere Pedro. Pero dice, no, por eso David no estaba escribiendo acerca de él. Viéndolo antes, dice Pedro, David escribió acerca de Cristo. Acerca de Cristo lo escribió. Y por eso él dice, y a este Cristo, y ahora retoma Pedro, después de presentar a Cristo, al Salvador crucificado, exaltado, ¿cierto?, nuestro Salvador, Pedro retoma de nuevo lo del Espíritu Santo. ¿Cómo llega el Espíritu Santo? Fíjese que dice el verso 31. Hay tantos detalles, mi hermano, en estos versículos, pero quiero ser preciso y conciso acerca de lo que me toca para no abarcar mucho y apretar poco, como dicen por ahí. Dice el versículo 31, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. 32 dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y aquí toma de nuevo y vuelve a lo del Espíritu Santo, porque dice, así que, exaltado a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Se da cuenta cómo lo que Pedro está explicando es lo que estaba sucediendo ahí? Y le da todo el sustento bíblico a lo que pasa. ¿Entiendes? Por eso, y vuelvo al tema, la manifestación del Espíritu Santo no es una emoción sin sentido.
para que podamos, una emoción verdadera proviene de un corazón informado de la palabra del Señor. Un llanto, no sé si correcto es la palabra correcta, pero un llanto adecuado de las cosas del Señor no es aquel llanto que porque la alabanza estuvo hermosa y bonita yo lloro y me emociono. No, es porque mi corazón entiende lo que Cristo hizo y eso me conmueve, porque ¿cómo no nos va a conmover de que el santo haya muerto por los pecadores? El justo por los injustos. Entonces, a esto, y es hermoso como el Espíritu Santo nos dejó este testimonio de Pedro, mostrando cómo él apunta a esto mismo. Dice, así que, después de todo este resumen que da Pedro, esto es lo que ustedes han visto hoy día. Esa es la manifestación del Espíritu Santo. No son locos, no están borrachos, no están llenos de mosto. No, el Espíritu Santo vino. ¿Y por qué? Porque Cristo vivió, murió y resucitó y había un Espíritu Santo prometido. Y Él lo dijo, y por eso es hermoso, debe ser hermoso haber estado en ese momento, cuando se iban cumpliendo las cosas. Porque se recuerdan, Pedro empieza a recordar todas las promesas que vinieron. Recuerde que Jesús fue el que prometió la venida del Espíritu Santo, del Consolador. Entonces, ¿qué dijo? No, cuando yo me vaya, va a venir un Consolador. No los dejaré huérfanos, dice. No, va a venir un Consolador y va a estar con ustedes siempre. Cristo asciende y llega el Consolador. Qué maravilloso como Cristo, lo que Él dice, Él no miente, el Dios no miente, sus promesas se cumplen y se cumple la promesa del Espíritu Santo. Y tomado de esto mismo, Pedro sigue diciendo, y toma de nuevo el Salmo, ahora toma el Salmo 110, y dice, porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. De nuevo Pedro está aquí apuntando a que Pedro de nuevo no está hablando, o sea, a que David no está hablando acerca de él. Porque de nuevo David no fue el que prevaleció en el trono. David, incluso estando vivo, el trono fue tomado por su hijo. Fue ungido rey el hijo, bueno, hubo un caso ahí con Absalón de que se tomó el trono, pero después fue establecido verdaderamente Salomón como rey. Entonces David, dice David tampoco escribió de él acerca de la exaltación de él. Entonces está hablando de Cristo, de que Cristo fue el que fue exaltado por medio de la resurrección y que ahora se cumple esta promesa de él. Entonces, y Pedro engloba y termina su discurso con un verso precioso, con una declaración. Y dice el 36, sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor y Cristo. Es decir, ha sido manifestado nuestro Señor Jesucristo como Dios, como ¿cierto? El Señor de todas las cosas. Porque David no está hablando acerca de él cuando le dice no, que iba a poner a todos los enemigos por estrado de sus pies, sino que está hablando de Cristo, le ha hecho Señor, y si le ha hecho Cristo porque era el Mesías que venía. Pedro estaba confirmando, porque no ve que los judíos no creen en Cristo como el Mesías, aún esperan la venida del Mesías, ¿cierto? Porque no reconocen a Cristo como el quien se cumplió las promesas, pero Pedro dice no, en Cristo se cumplió todo lo que estaba prometido. En su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión. Y su segunda venida es Cristo. A Cristo estamos apuntando. Y qué hermosa la aclaración, porque después el verso que sigue, ahí me da risa porque me imagino a los demás, a los que estaban escuchando, y dicen, compungidos de corazón, dijeron a Pedro, dicen, ¿qué vamos a hacer? Porque Pedro es duro con sus palabras, Pedro no esconde la verdad, pero dice, a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le hizo Señor y Cristo. Es como decirme, hermano, por ejemplo, imagínense, por ejemplo, de que, no sé, una historia ficticia, de que usted fue una mala persona cuando era niño, ¿cierto? Que usted era bueno para hacerle bullying a los demás, y que había uno que usted siempre lo molestaba, y que durante toda, no sé, la escuela usted lo molestó. Siempre se encargó. Y después pasan los años, y se entera que ese hombre, por ejemplo, tiene todo un poder, no sé, usted llega a una empresa a trabajar y se entera que el gerente, el dueño de esa empresa, es ese al que usted le hizo bullying. Imagínese esa sensación. Chuta. Es de miedo, es de terror, o sea, de qué es lo que puede pasar. Entonces, algo parecido en una escala mucho mayor, porque estamos hablando del Señor del universo, le dicen a estos hombres que ustedes crucificaron, Él ya no está muerto, no está en su tumba. Él está sentado a la diestra de Dios.
Entonces imagínense tener por enemigo a Dios. Uno se declara muerto de inmediato, levanto la banderita blanca por alguna tregua, no hay forma de combatir al Señor. Y es lo que Pedro provoca con este mensaje, proclamando a Cristo. Entonces, ¿qué podemos tomar de esta pregonación del apóstol Pedro del Evangelio? Detalles. En primer lugar, la transformación del mismo Pedro. ¿Cierto? La transformación correcta que hace el Espíritu Santo, la evidencia de una correcta transformación. En segundo lugar, la transformación de su mensaje. Ya Pedro dio un giro, fue, hermanos, ver a Pedro antes del Espíritu Santo, de la restauración, y verlo después, es como ver a Michael Jackson joven y después cuando murió. ¿Me entiendes? ¿Se acuerdan de Michael Jackson joven? Que era, ¿cierto?, morochito, con su nariz grande, rulito. Después termina blanco, sin nariz, con el pelo liso. Entonces, ya, algo así pareció en lo interior, fue lo que le pasó a Pedro. Es tomado Pedro y transformado. Dios lo toma, lo hace una obra en él, y lo fue transformando y le fue mostrando cuál era verdaderamente el plan de Dios. Y a mí me gusta Pedro, a mí me cae mejor Pedro que Pablo, siendo honesto. Sin querer hacer polémica, me cae mejor Pedro porque Pedro me da más ternura, porque Pedro fue como de a poco entendiendo el Evangelio. Pero fue como de caída, de entre tropiezos y aprendizaje. Porque después Pedro aquí no termina su transformación, por así decirlo. Porque después a Pedro hay que enseñarle de que los gentiles también son participantes del Evangelio. Entonces Pedro va avanzando progresivamente. Pablo no, pues 3 días con el Señor cualquiera. Pues. ¿Me entiendes? Tenía que haber sido muy duro para no haber entendido el mensaje. Entonces por eso Pedro iba progresivamente. Y la obra del Espíritu Santo es la manifestación de cómo eres apuntado correctamente hacia Cristo. Y esa es la obra que también debe haber en nosotros. Apuntar a Cristo. El centro ahora es Cristo. Y Pedro aprovecha la oportunidad que estaban diciendo los demás, no, estos no están borrachos, y Pedro predica a Cristo. Pedro se toma su tiempo y guía todo un discurso para llevar a todos a esta conclusión. A este Señor, a quien ustedes crucificaron, a Jesús, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Porque ahí va. Y después Pedro sigue viviendo su vida más adelante y sigue predicando a Cristo. A Pedro es encarcelado, es azotado, si no me equivoco, con Juan. Si no me equivoco, más adelante, lo vamos a ver después más adelante. Y después de que lo sueltan le dicen, los vamos a soltar, pero no prediquen más de Cristo. ¿Y qué hacen ellos? Dicen, no están tenidos por gozosos de estar padeciendo por Cristo. Y lo siguen predicando. Chuta. Entonces, mis hermanos, voy a aprovechar a tomar agua. Entonces, mis hermanos, entendemos que este es el fin del Evangelio de Cristo, del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Una evidencia de que el Espíritu Santo ha tomado el corazón del creyente y lo ha transformado y regenerado, es que ahora ese creyente apunta a Cristo, de que apunta a Él, a esa vida, y que estas cosas, y empieza a ir avanzando en el crecimiento del Señor, y empieza a darse cuenta de que estas cosas terrenales pasan a un segundo plano, de que las cosas que suceden y empieza a dejar de lado lo que es ser pragmático, de valorar al Señor según mis circunstancias. Porque el Espíritu Santo y su presencia en mi vida y la presencia de Dios en mi vida no es una garantía de que voy a tener un buen pasar, de que me va a ir bien. A mí, si les soy honesto, a mí me incomoda cuando a veces se dice, porque algo salió bien, por ejemplo, de que no, que el Señor va con nosotros, fue con nosotros, que vamos en victoria. ¿Y sabe por qué me incomoda? Porque pienso y digo, bueno, entonces cuando mi hijo murió, Dios no iba conmigo, porque no tuve victoria. Pero no, el Señor sí estaba conmigo, porque yo entiendo, y uno va entendiendo de que las cosas que a uno le pasan en la vida no determinan mi relación con el Señor ni su presencia en mi vida. Dios no ha prometido que no vamos a pasar momentos malos. Dios ha prometido que va a estar con nosotros. Dios no prometió que no íbamos a caer en el foso de los leones. Dios les cierra la boca. Dios no prometió que no íbamos a estar en el horno de fuego. Dios iba a estar ahí con nosotros.
Dios no prometió que nos iba a salvar del diluvio, porque que no nos iban a mojar las aguas, no, Dios puso un arca. Los problemas van a llegar a la vida del cristiano, van a ir llegando, y parte de la madurez es ir entendiendo y a ir separando, como dice Pablo, de que el hombre exterior se va desgastando por las cosas que van sucediendo, pero el interior va creciendo, se va renovando cada día y se va acercando a este varón perfecto que es Cristo. Hacia allá apuntamos, a Cristo, ya este crucificado, dice Pablo. Ese es el verdadero entendimiento y esa es la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida, de que Él toma nuestro corazón y a medida que vamos avanzando, esta vida va perdiendo peso y la vida que viene lo va ganando. Eso se manifiesta cuando a usted no le interesa algo. Es como, por ejemplo, ya el último ejemplo que pongo, porque bueno, he puesto muchos ejemplos. Cuando usted sabe, por ejemplo, que va a renovar, no sé, a mí me pasa, por ejemplo, ¿no? Que va a renovar el teléfono. Usted sabe que en una semana más le llega el teléfono, el nuevo. Entonces, ¿usted qué empieza a pasar? Usted, el que tiene, ya como que no le preocupa mucho. Uno empieza a dejarlo en cualquier lado, se cae, da lo mismo. Si se cae, da lo mismo, porque viene el otro. Si se rompe, si se moja, empieza a pasar un segundo lugar porque uno tiene una garantía, sabe lo que viene. La vida del Señor, aquí la madurez nos lleva a pensar de esa forma. Decir, bueno, de tomar las cosas que nos suceden de otra forma, porque sé lo que viene, tengo una garantía. ¿Y cuál es la garantía? El Espíritu Santo. Él es el sello, dijo Pablo en Efesios, en las zarras. Veámoslo por favor en Efesios 1, el versículo del 10 más o menos adelante hasta el 13. Si me puede acompañar nuestro hermano de la proyección. Efesios 1, del 10 en adelante. Del 10 dice, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos se decide reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. En Él también vosotros, después de haber escuchado el mensaje de la verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Tenemos una garantía, mis hermanos. Fuimos sellados con esa garantía y esa garantía nos permite desestimar un poco cada día, un poco más esta vida y estimar más la que viene. Porque esa es la que va a ser eterna, esta se va a acabar. 50, 60, 70 años pasan volando. Mi hermano, ya se van a cumplir 2 años casi de que yo me casé. Ya han sido como 2 minutos, dijo él. Ya está, y no me voy a decir eso. No voy a seguir con la siguiente parte. Entonces el tiempo pasa en esta vida. Esta vida sigue, esta vida va a pasar y aquí todas las cosas vamos a olvidar. Pero la que viene no va a terminar. La que viene la eterna. Y por eso Pedro dice, no, el centro es Cristo. Cristo, y proclamar a este crucificado, su resurrección, su vida, su obra. Porque eso es lo que importa, ese es el centro. Entonces, ¿cómo conectamos ahora esta predicación con nuestra vida? El hecho de que usted llegó aquí hoy día, por ejemplo, cansado, rápido, venía pensando en el trabajo, tuvo problemas, tuvo dificultades, y que llega aquí y estamos hablando de Cristo. De que todas esas cosas que usted vive deben ir de a poco pasando a un segundo plano. Porque Cristo es el primer plano. La glorificación del Señor. Y entonces así vamos viendo de que cuando las cosas sucedan, vamos a mirarlos con otra interpretación, de otra mirada. Porque tenemos esperanza, tenemos al Señor. Ya las cosas malas que pasan, si bien es cierto, uno son malas y uno las sufre, pero tienen otro propósito después en la vida, uno las mira de otra forma. Porque otro trabajo está haciendo Dios con nosotros. Y de esa forma debemos ir avanzando en el Señor. No midiendo a Dios por las cosas buenas y malas que nos pasan, sino que avanzando en nuestra relación con el Señor, con Cristo, la oración, la Escritura. Y así debemos ir avanzando, para que así como el cambio radical que hizo Dios con Pedro, qué fenomenal sería que el Señor también lo hiciera con nosotros, apasionados por Cristo, por el Evangelio, por la vida de Él, por proclamarlo. Porque necesitamos mucho del Espíritu Santo para poder proclamarlo con la fuerza, la valentía que lo hizo Pedro. Y eso se consigue aquí con la palabra del Señor y con la oración a Él.
Señor nos bendiga. Le invito a que se ponga en pie y que oremos al Señor por este mensaje. Padre Celestial, Señor, le agradecemos en esta hora la bondad que tienes con nosotros de mostrarnos tu palabra, tu evangelio, mostrarnos tu enseñanza, Señor. Vemos cómo la manifestación del Espíritu Santo hace que hombres como Pedro, como Pablo, como los apóstoles, los discípulos, se giren a ti, Señor. Dejen, Señor, de lado y le quiten importancia a todo lo terrenal, lo tengan por basura, como dijo Pablo, para ganar a Cristo, Señor. Queremos también tener nosotros ese sentir, Padre Celestial, de poder despojarnos de nuestras cosas, de poder perderle importancia, Señor, a todas las cosas materiales, a todas nuestras cosas de esta tierra, de esta vida, incluso nuestras relaciones de amigos, de nuestra familia, de conocidos, para poder tener más estima a la relación contigo, Señor, nuestra vida contigo. Vemos cómo Pedro, Señor, predica el núcleo del Evangelio, que es la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, Señor. Cómo proclama al Salvador, Señor, resucitado. Ese Salvador también que nos salvó a nosotros, también lo queremos proclamar de esta forma, Señor. Vemos cómo Pedro entendió ahora el Antiguo Testamento, cómo apuntaba a Cristo. Y también queremos entenderlo y aprenderlo nosotros, Señor. Queremos ir avanzando, queremos que nuestra vida sea transformada, nuestro entendimiento sea transformado, de tal forma de ver, Señor, cómo eres tú el Señor de todas las cosas, Señor. Cómo Cristo está sentado a tu diestra como Señor y Cristo. Y cómo en la consumación de los siglos de todas estas cosas veremos a todos sus enemigos puestos por debajo de sus pies. Ayúdanos, Señor, a amar menos esta vida. Ayúdanos, Señor, a despegarnos de esta vida y a poner nuestra mirada en la vida que viene. A sacar nuestra mirada de estas cosas terrenales y ponerle las cosas celestiales. A gastar e invertir tiempo y a buscar el tesoro en los cielos, Señor. Porque ahí es donde tendremos verdadera ganancia, donde el orín y la polilla no corrompen, Señor. Donde los ladrones no minan ni hurtan. Sino que ahí, Padre Celestial, ahí en el cielo donde estaremos contigo, donde nuestra mayor riqueza que tendremos será estar con Cristo. Ayúdanos, Padre, a tener eso en estima, Señor, y no nuestra vida aquí, sino que poder ir avanzando cada día, despojándonos de las cosas terrenales e ir teniéndole más peso y más amor a las celestiales que nos ha regalado. Cosas en las cuales, dice Pablo, los ángeles anhelan mirar y nosotros las tenemos, Señor, las tenemos para nosotros. Somos aquellos por los cuales Cristo murió, nuestros pecados fueron los cuales Cristo pagó, nuestra maldad fue la que Cristo lavó, Señor. Permítanos vivir con esto en mente, con este entendimiento y poder tener siempre, Señor, en nuestro corazón como una motivación diaria el sacrificio de Cristo y la gloria de Dios, Padre Celestial. Rogamos tu asistencia en esta hora, rogamos tu Espíritu Santo en nuestra vida en mayor abundancia, que seamos llenos del Espíritu Santo con poder, revestidos como lo fue en su momento Pentecostés, para poder apuntar a Cristo, Señor, y reflejarlo a Él. Rogamos, Señor, tu ayuda en esta hora, tu salvación, tu bendición, tus misericordias, y lo hacemos por Cristo, Señor, nuestro Salvador.